Las 7:35 minutos en la mañana. Gracias por continuar con Saracay Televisión. Vamos a enfocar el tema de la crisis económica a nivel mundial y que, por supuesto, afecta también en gran medida a nuestro país. El precio del petróleo se ha derrumbado. Las previsiones del presupuesto del Estado estaban fijadas en un precio del petróleo de $51. Ahora pues está prácticamente en la mitad, y esto origina un gran faltante, o lo que comúnmente se le llama una brecha. Brecha quiere decir pues un hueco, en este caso nosotros lo llamaríamos un faltante, un déficit. ¿Cómo se va a cubrir este faltante dentro del presupuesto que ya está elaborado, que ya está aprobado? Para justamente analizar este tema hemos invitado al economista Félix Pilay, catedrático universitario, precisamente en las materias de economía. Bienvenido, economista. Muchas gracias, Fernando, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en este medio de comunicación, Saracay TV. En realidad, lo que está pasando ahora, la baja del precio del barril de petróleo, que se produce después de que Arabia Saudita decide sacar más petróleo de la tierra, y eso significa que se ha creado una especie de sobreproducción de petróleo, y esto por supuesto ha hecho que caiga el precio en el mercado internacional. Y por supuesto eso afecta a Ecuador porque es parte de la OPEC, de los países productores de petróleo. Si bien es cierto, dentro del presupuesto se estableció que el precio del barril de petróleo sería de $51.30, ahora con la crisis internacional nuestro precio ha bajado a un promedio de $25. Eso implica que nosotros estamos perdiendo $25 por cada barril. Por cada barril de petróleo. Ahora, es importante aquí establecer, el rubro más importante en el presupuesto general del Estado no es el petróleo. ¿Por qué? Si nosotros producimos aproximadamente 539.000 barriles de petróleo diario, multiplicado a 51.30, tendríamos aproximadamente $10.000 millones en el presupuesto. Pero si revisamos el presupuesto general del Estado para el 2020, encontramos que el rubro de ingreso por la venta de petróleo es apenas $3.600 millones. ¿Esto qué significa? Que este dinero que debía recibirse ya no lo recibimos porque es lo que entregamos por la venta anticipada que le hemos hecho a la China y a Tailandia. Ahora bien, el efecto que tiene... Ahora, economista, antes de continuar, sí sería importante que nuestros televidentes tuvieran claro este punto. ¿Qué porcentaje del petróleo ecuatoriano es el que ya está prevendido? Es decir, que en el gobierno anterior se recibió el dinero adelantado. Correcto. Y solo faltaba de entregar el producto, en este caso el petróleo. ¿Qué cantidad, qué porcentaje del petróleo ecuatoriano está ya comprometido, ya está recibido el dinero se lo recibió, se lo gastó, se lo derrochó y ahora no hay, pero el petróleo sí hay que entregarlo? ¿Qué porcentaje de ese petróleo? Cerca del 52%. Es decir, más de la mitad de la producción petrolera. Sí, más de la mitad. Y es por eso que en este momento el rubro principal no es el petróleo. Decía que tenemos que recibir, de acuerdo al presupuesto general del Estado, $3.600 millones. ¿Y eso qué implica? Que ante la caída del precio del petróleo, nosotros normalmente recibiríamos $10 millones diario por efecto de venta de petróleo. Con la caída, ahora vamos a recibir $5 millones diarios. Diario que nosotros recibiríamos porque perdemos 5. Correcto. Ahora, todo dependerá cuánto dura esta crisis. Puede ser un mes, 2 meses. Si dura un mes, habría que multiplicar 5 millones por 30. Eso es lo que habría que hacer. Ahora, economista, yo quiero consultarle también un tema que no puede pasarse por alto. Los gobiernos seccionales, llámese consejos provinciales, municipios y gobiernos parroquiales, dependen mucho de los ingresos petroleros, porque precisamente el fondo del cual se nutren los recursos que reciben los gobiernos seccionales por parte del gobierno nacional proviene justamente de ese fondo petrolero. Cuando sube el precio del barril de petróleo, los gobiernos seccionales reciben más dinero, reciben más recursos,
para ejecutar sus obras. Pero cuando el petróleo baja, de la misma manera, pues bajan esos ingresos que tienen los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. ¿Qué va a pasar a nivel local, claro, de nuestro municipio, del municipio de La Concordia, del Consejo Provincial de Santo Domingo de los Áchilas y por supuesto de todos los municipios, todos los gobiernos seccionales del país, que ya tienen elaborados sus presupuestos, que ya tienen su planificación de obras? ¿Qué va a pasar cuando viene este desfase de que prácticamente el petróleo cae a la mitad y de la misma manera los ingresos de los municipios y gobiernos seccionales van a disminuir significativamente? Sí, dentro del presupuesto se establecen dos rubros importantes, que son los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes. Dentro de los ingresos permanentes, que son aproximadamente 19.000 millones de dólares, y de los ingresos no permanentes, que son aproximadamente 3.700 millones de dólares. De acuerdo al presupuesto, el 20% de los ingresos permanentes se entregan a los municipios y el 10% de los ingresos no permanentes. ¿Qué son los ingresos permanentes? Aquí están el dinero que recibimos por efecto de la venta del petróleo. Es decir, que del 10% de 3.600 millones de dólares que estaba destinado para los gobiernos locales, ahora va a ser un gran conflicto, porque ya no vamos a recibir 3.600 millones, posiblemente dependiendo de la crisis vamos a suponer que recibamos 2.000 millones de dólares. Eso significa que el 10% es para los gobiernos locales y obviamente se verá reducido, porque no hay un dinero exacto, es decir, te vamos a dar 10, 20 millones de dólares, sino que es un porcentaje. Y una cosa es el porcentaje de 3.600 millones y otra cosa es el porcentaje de 2.000 millones de dólares. Se verán seriamente afectados. Correcto, economista, es el momento entonces de ajustarse los cinturones, de reducir al máximo el gasto corriente, porque en estas circunstancias difíciles, pues obviamente no solo el gobierno nacional, el gobierno central es afectado, sino también los gobiernos seccionales, así que también a nivel local, a nivel de nuestra provincia y de todas las provincias del país, los administradores nombrados por el pueblo mediante elección popular, ya sean prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, deberán de ser muy cautelosos, economistas, en manejar los pocos recursos que ahora van a llegar por parte de este fondo petrolero, manejarlos con pinzas, manejarlos con mucha prudencia. Sí, tendrá un recorte. Ahora es importante destacar que en la medida que tomó el gobierno el día lunes, en eso se afecta ya este tipo de ingresos, es decir, en más de 1.400 millones. Es decir, en los egresos que se van a pagar por el tema de bienes. ¿Qué significa esto? En gasto corriente, por ejemplo, lo que anunció el presidente de la República, sin considerar los salarios, ahí el Ecuador más o menos en el presupuesto está sobre los 6.000 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que tendrá que reducirse 1.400 millones de dólares. ¿Y eso qué implica? Que el dinero que llega a los municipios tendrán que reducir todo, ya no se podrá darse la buena vida de viajar, llevar a toda una comitiva, todos los gastos que se destinan a la limpieza, que se destinan a conferencias, todos estos gastos van a quedar reducidos con la reducción que hizo el presidente Lenín Moreno de 1.400 millones a los gastos corrientes. Correcto, importante la explicación, es importante siempre que los temas que son de interés general se los socialice de manera educativa, con catedráticos universitarios, como es el caso del economista Félix Pilay, a quien agradecemos sobremanera su gentil presencia, economista. Gracias, su criterio siempre es enriquecedor para que justamente nuestros televidentes estén adecuadamente y estén correctamente informados. Muy amable.